Buenos días, buenas tardes, profesora. Hoy mi equipo y yo vamos a presentar nuestro proyecto de investigación final, el cual titulamos Desvelando leyes fundamentales. Raoult, Henry y el intercambio gaseoso en la respiración. El equipo está formado por Briones Rodríguez Caridad, su servidor Fernández Flores Omargael y Bárcenas Flores Yeshua Juan. Sin más cargada por ahora, empecemos. Hemos entendido hasta ahora que la fisicoquímica es verdaderamente muy importante para nosotros como QFBs, y durante este proyecto buscamos que a través de las leyes mencionadas en el título, que son las de Raoult y Henry, una vez más demos hincapié a que estas leyes, a que estas investigaciones, estos fundamentos son relevantes concretamente para nuestra carrera, retomando conceptos básicos como lo puede ser una disolución, un comportamiento ideal y otros conceptos que vamos a retomar más adelante. Juntándolos y viéndolos de una manera compleja, nos damos cuenta que en conjunto forman algo más grande que nos ayuda a comprender lo que nos rodea, en este caso en nuestro ámbito académico, lo que es el estudio en bacterias, en virus, en el área química, en el área biológica, en el área física, donde estas últimas dos se juntan para formar lo que ahora entendemos como fisicoquímica, y para comprender los procesos que antes se veían de maneras aisladas en la química, analizando los componentes más pequeños que existen y sus interacciones, y en la física, tomando en cuenta factores como la presión, temperatura y otros, se juntan para esta vez estudiar la interacción molecular, tomando en cuenta los otros factores que van a afectar este sistema. Es por ello que, para darle más sustento, hemos escogido un ejemplo en el cual nos ayude a sustentar estos dos temas, estas dos leyes, y corroboremos que realmente son útiles para la carrera y para los estudios. El objetivo de este proyecto, de esta presentación, es el comprender las leyes de Raoult y de Henry para así relacionarlas con la carrera y con temas que tengan que ver. En este caso, el equipo optó por el tema de transporte de gases en la sangre, el cual más adelante veremos a detalle, y veremos la relación que tienen los temas, las leyes, con este ejemplo en específico, para que de esta manera relacionemos la importancia de la materia de fisicoquímica, de la comprensión de este tipo de leyes, para no dejar de lado o desmeritar incluso el hecho de que esta es una materia realmente relevante para las carreras de química o algunas que estén involucradas con el área de la salud, como lo podría ser medicina o enfermería, ya que es un proceso básico que realizamos todos los seres vivos. ¿Qué es la fisicoquímica? Bien, la fisicoquímica es una rama de la química que estudia los principios físicos a fondo de los fenómenos y procesos químicos, obviamente. Se centra en la comprensión de cómo se comportan las moléculas y átomos, las interacciones que se llevan a cabo entre ellos y cómo estos comportamientos van a determinar las propiedades y reacciones químicas. Además, pues la fisicoquímica combina conceptos de la física y la química para analizar y predecir pues el comportamiento de los sistemas químicos. También tenemos que pues nos proporciona las herramientas teóricas y experimentales necesarias para entender y manipular pues, procesos químicos a un nivel pues fundamental, que nos van a permitir avances significativos pues, en diversas áreas. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que la relación de estas leyes con el tema en cuestión haya quedado clara, y muchas gracias por su atención. Les voy a hablar un poco sobre las soluciones o disoluciones. Estas son mezclas heterogéneas u homogéneas, en las cuales conocemos que la heterogénea es aquella donde podemos ver sus componentes a simple vista, y en la homogénea es aquella donde no se pueden ver. En este caso nos vamos a centrar más en las homogéneas, donde vamos a encontrar al soluto y al solvente o disolvente, en el cual el soluto es la sustancia que está en menor cantidad y el solvente va a ser el que esté en mayor cantidad, y donde se va a disolver el soluto.
Existen varios tipos de disoluciones que se clasifican según la fase física de los componentes y la cantidad de soluto disuelto, lo cual veremos en la siguiente diapositiva. Tipos de mezclas homogéneas. Para empezar, las mezclas homogéneas pues, son aquellas en las que los componentes están distribuidos de manera uniforme en toda la mezcla, de tal manera que no se puede distinguir las diferentes sustancias que la conforman pues, a simple vista. Además, pues existen varios tipos de mezclas homogéneas y se clasifican principalmente en soluciones. Algunas de estas son, por ejemplo, las soluciones gaseosas, que pues en estas soluciones se forman pues cuando un gas se disuelve en otro gas y pues nos da una mezcla uniforme de gases. Un ejemplo de esto puede ser la atmósfera, que pues prácticamente es nitrógeno con oxígeno. Y pues prácticamente aquí el nitrógeno se encuentra en mayor proporción, lo cual va a ser, pues el nitrógeno va a ser nuestro solvente. Y el oxígeno que se encuentra en menor proporción, pues va a ser nuestro soluto. Otro tipo de mezclas homogéneas son las líquido-gas. Y en estas soluciones es cuando, bueno, este tipo de soluciones se da cuando un gas se disuelve en un líquido. Y un ejemplo de este tipo de mezclas o soluciones pues son los refrescos carbonatados, que pues no es más que dióxido de carbono pues disuelto en agua. Y también se encuentran las líquido-líquido, que en estas soluciones pues se forman cuando dos líquidos se disuelven completamente pues el uno en el otro y pues forman una mezcla homogénea, ¿no? Un ejemplo de esto es el alcohol etílico con agua, que pues es una mezcla de etanol y agua. La ley de Raoult, bueno, esta es una ley termodinámica que establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del comportamiento puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. O también, en otras palabras, la presión de vapor en un disolvente en una disolución es menor que la presión de vapor del disolvente puro, y la disminución de la presión de vapor es proporcional a la fracción molar del soluto. Bueno, también la ley de Raoult se puede expresar matemáticamente mediante la siguiente ecuación, que es P1 es igual a X1 por P1 elevado a la cero, donde P1 es la presión de valor parcial del disolvente en la solución. X1 es la fracción molar del disolvente en la solución y P1 elevado a la cero es la presión de valor del disolvente puro. Pues aquí un ejemplo claro de la ley de Raoult, donde pues es una mezcla de benceno y tolueno, donde supongamos que la mezcla es equimolar, donde quiere decir que los dos tienen el mismo número de moles, el benceno y el tolueno. Pues la ley de Raoult predice que la presión de vapor total de la mezcla será la media de las presiones de vapor del benceno puro y del tolueno puro a esa temperatura. Bueno, la aplicación de la ley de Raoult, esta pues es una ley que solamente es válida para soluciones ideales, que son soluciones en las que las interacciones entre moléculas de soluto y disolvente son las mismas que la interacción entre moléculas de soluto y soluto, o entre moléculas de disolvente y disolvente. El comportamiento de los gases o el comportamiento que tienen los gases se describe por ciertas características que tienen los gases. Es decir, una de las características que tienen los gases es que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Es decir, las moléculas de los gases están en constante movimiento, lo cual hace que se distribuyan pues uniformemente en todo el recipiente que los contiene. Y pues esto ocasiona que llenen pues todo el espacio disponible que tienen. Otra de las características es pues la baja densidad, es decir, pues las moléculas de los gases están muy separadas entre sí, lo cual ocasiona que la densidad sea mucho menor que la de los líquidos o los sólidos que están más compactas, más juntas.
Otra característica es la fluidez, es decir, los gases pueden fluir y adaptarse pues a la forma del recipiente. O sea, ocupan, como anteriormente se mencionó, ocupan todo el espacio disponible que tienen. Otra de las características es pues la presión. El hecho de que las moléculas de los gases estén en constante movimiento hacen que ejerzan una presión constante sobre las paredes del recipiente, lo cual va a provocar pues choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Otra característica pues es la difusión. Las moléculas de los gases se mezclan espontáneamente con otras moléculas de gases o líquidos. Y por último, o bueno, otra de las características es la compresibilidad. Es decir, los gases se pueden comprimir, es decir, o sea, su volumen puede reducirse al aumentar la presión que se ejerce sobre ellos. El comportamiento de los gases se describe por las leyes de los gases ideales, porque estas leyes nos proporcionan un modelo simple para poder entender y predecir cómo se comportan los gases bajo diversas condiciones. Estas condiciones pueden ser la presión o la temperatura. Ahora les voy a hablar un poco sobre qué es la solubilidad, ya que nos va a ayudar a entender mejor qué es la ley de Henry. La solubilidad no es más que el grado en que una sustancia se disuelve en un disolvente para formar una solución, normalmente expresado en gramos por litro. Para ello también necesitamos conocer las categorías que podemos encontrar al solubilizar líquidos con gases. Tenemos una solubilidad total. En este caso, el gas se disuelve completamente en el líquido formando una solución homogénea. El segundo caso que tenemos es una solubilidad parcial, en la cual el gas se disuelve parcialmente en el líquido formando una mezcla heterogénea. La cantidad de gas disuelto depende de los factores que vamos a mencionar más adelante. Y la insolubilidad. El gas no se puede disolver de ninguna manera en el líquido formando dos fases separadas.
factores que afectan la solubilidad. Entre ellos está la naturaleza química del soluto y del solvente. La solubilidad depende pues de la atracción intermolecular entre las moléculas del soluto y las del solvente. Es decir, algunas sustancias con estructuras pues moleculares similares pues van a tener una mayor solubilidad entre sí. Entonces, pues esto va a afectar proporcionalmente pues a la solubilidad, ¿no? Porque se pueden encontrar pues algún soluto y un solvente que no tengan estructuras moleculares similares y pues la solubilidad entre ellos pues va a ser menor. Otro factor pues es la temperatura. En general pues la solubilidad aumenta con la temperatura. Es decir, a mayor temperatura pues las moléculas del solvente van a tener una mayor energía cinética, lo que les va a permitir disolver más partículas del soluto. Es por eso que la temperatura pues también es un factor que afecta a la solubilidad. Y otro factor que afecta a la solubilidad pues es la presión. Es decir, pues la solubilidad de gases en líquidos aumenta con la presión. Es decir, a mayor presión se puede comprimir más moléculas de gas en el líquido, lo que va a permitir pues una mayor solubilidad. La solubilidad pues la podemos expresar de diversas maneras, dependiendo de, pues, del sistema en el que estemos trabajando o utilizando. Podemos utilizar gramos por litro, o que es la más común de hecho, o moles por litro, o partes por millón. Ya por último, encontramos la famosa fórmula para la ley de Henry, la cual nos dice que P es igual a la constante de Henry por C, donde P es la presión parcial del gas por encima de la solución, KH es la constante de Henry y C es la concentración del gas disuelto en el líquido. A partir de esta fórmula, como en cualquier otra, podemos despejar las variables conocidas para poder obtener otros valores. Y como ya les había mencionado, la constante de Henry no es nada más que la relación que existe entre la presión del gas sobre un líquido a una temperatura constante. Para esto ya existen ciertas tablas en las cuales los científicos hicieron el, el experimento que con ciertos determinados líquidos usaron determinados gases y obtuvieron cuál fue su constante de solubilidad. Entonces pues eso ya no se tiene que calcular por nosotros. Por otro lado, entendemos con este tipo de constantes que a un valor alto de la constante nos va a indicar que el gas es muy soluble en el líquido y por consecuencia a un valor bajo de la constante nos va a indicar que el gas es poco soluble en el líquido. Ahora sí podemos pasar un poco de nuevo para dar más énfasis en el transporte de gases de la sangre. Lo que podemos concluir es que el conocimiento de estas leyes fundamentales de la físico-química, como la ley de Raoult y la ley de Henry, es esencial para comprender fenómenos en campos como la química y la biología y la medicina, ya que la ley de Raoult nos ayuda a comprender aspectos cruciales como la solubilidad de los componentes en soluciones farmacéuticas, lo que es vital para garantizar la efectividad y estabilidad de los medicamentos. Por otro lado, la ley de Henry nos permite entender cómo los gases se disuelven y se distribuyen en el organismo humano, lo que es crucial para el diseño de tratamientos eficaces y pues para tratar enfermedades. Así que pues consideramos que es importante que tanto los estudiantes como los profesores en áreas como la medicina y la química farmacéutica dominen estas leyes y comprendan su aplicación en la práctica clínica, ya que al comprender las leyes que se rigen por los procesos biológicos y químicos fundamentales, podemos avanzar hacia un enfoque más integral
y eficiente en los diagnósticos y tratamientos de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio y otros sistemas fisiológicos. Bueno, aquí se encuentran las referencias que utilizamos para este proyecto de investigación. Bueno, compañeros y maestra, muchas gracias por su atención durante todo el exposición de nuestro